A mí me han dicho que lo mío es genético. Y yo, claro, porque tú mojas el churro en el chocolate como tu padre. Qué casualidad. Entonces, al final, muchas veces dices, vale, es genético lo mío. ¿Has nacido con ello? Pues muy genético no será. Enol Sierra es uno de los divulgadores más claros y contundentes en diabetes de habla hispana. Especialista en educación diabetológica, utiliza redes sociales para desmontar mitos, explicar el control glucémico con rigor y empoderar a personas con diabetes para que tomen mejores decisiones en su día a día. Su enfoque es práctico, basado en evidencia y sin alarmismos. Educación real para una vida real con diabetes. Chocolate negro. ¿Qué haces, Marc? Comer chocolate, ¿eh? Pero que no te quedó claro lo que hablamos con Enol Sierra sobre diabetes. Bueno, a mí sí, pero la gente no. En este podcast veréis sobre todo tipos de diabetes, qué es la diabetes, cómo mejorarla, cómo prevenirla, etc. Si os interesa este tema, os invitamos a que veáis el podcast. Bueno, Enol, ¿qué tal? Bienvenido a Salud al Oído. Que sepas que es un rotundo placer para nosotros. Después de 10 horas de coche aquí estamos en Sevilla para grabar contigo. Nada, ¿cómo estás, Enol? Nada, un placer estar aquí con vosotros. Y nada, ya que habéis venido a verme, pues habrá que estar aquí y ayudar a la gente lo máximo posible. Y tanto. Para empezar, queríamos preguntarte un poquito, que sabemos que es una pregunta básica, pero para abrir el melón, ¿qué es la diabetes y qué no es? Bueno, pues la diabetes, esa pregunta es una pregunta fantástica, porque depende de lo que es para la persona que responda, ¿no? Si le preguntas a muchos pacientes, te dirán que es una condena, y bueno, si le preguntas a profesionales, pues te darán como el concepto, ¿no? La definición. Y al final, diabetes en sí es un nombre que a mí no me gusta mucho para nombrar la enfermedad, porque al final abarca solo en referencia a que tienes la glucosa alta. Lo que significa la diabetes es que tienes la glucosa alta o anormalmente alta. Y nada, pues al final luego, en función de la razón por la cual tengas esa glucosa alta, pues vienen los tipos, ¿no? Entonces al final lo único en común que tienen todas las diabetes es que tienen la glucosa alta, pero eso sería como el síntoma, no la causa de la enfermedad. Así que en ese sentido, si pensamos en un coche, pues si se me pincha la rueda, pues el síntoma es que se sale aire de la rueda y eso es pues que el coche tiene diabetes, pero ahora habrá que ver la razón por la que se me ha pinchado la rueda, si he pisado un clavo, si me han pegado un disparo o si esa rueda venía mal de fábrica y a ver qué pasa, ¿no? Pues todo eso seguro que lo hablamos hoy para diferenciar los tipos y entender un poquito más. Porque sí que es verdad que en otras enfermedades me gusta más porque hay una patogenia, como por ejemplo el hipotiroidismo y hipertiroidismo. El propio nombre te habla de lo que pasa, ¿no? En cambio, en la diabetes, pues debería haber hiperdiabetes, hipodiabetes o hablar de hiperinsulinismo, hipoinsulinismo, pero claro, al final es el problema que tenemos con la palabra diabetes. Pero que bueno, en esa época, que viene del griego, significaba a través de, que hacía referencia a cómo se veía que orinaban mucho, que había pues esa orina, esa emisión frecuente y eso, se supone que viene un nombre que a través de sifón, ahí hay como bueno, varias hostia, qué bueno. tendencias y era todo por eso, porque identificaban que orinaban mucho. Luego ya vino el concepto de diabetes mellitus, que ya venía de orina con sabor a miel, ¿no? Que era orina azucarada, que es al final cuando presentas azúcar en la orina, ¿no? Que era Claro. así. ¿Quién probaba la orina de la gente? No, eso no me lo preguntes. Pero era un poco de dónde viene y un poco lo que se ha mantenido, ¿no? Que es ese concepto de tienes diabetes, tienes la glucosa alta. Ahora veremos por qué, ¿no? O qué tratamiento tienes que tener tú en función de la causa. Hostia, qué bueno. Sí, eso yo no tenía ni idea, no lo había escuchado, ¿eh? No, qué bueno. Y en cuanto al tema de la diabetes, ¿qué tipos de diabetes hay encontramos ahora mismo? Bueno, pues hay como 10, 12 tipos, pero vamos a aterrizarlo. Yo os lo voy a hablar un poco de todos, vosotros que sois curiosos y la audiencia que se suscribe y eso, pues también. Al final, en general, vamos a conocer dos tipos, lo que es tipo 1 y tipo 2. Pero yo te voy a hablar de más. Genial. Pero genial. Tipo 1 y tipo 2. Haciendo el resumen, digamos que la tipo 2 es la que se asocia más a estilo de vida, a malos hábitos, pero bueno, hablaremos en profundidad de ello hoy. Y la tipo 1 es una enfermedad autoinmune. ¿Vale? ¿Qué diferencias hay? Pues en la tipo 2 se debe principalmente a que varios factores pues, hacen que tu cuerpo elimine cada vez peor la glucosa, que tengas resistencia a la insulina. El problema es que la insulina no funciona bien en tu cuerpo y lo que ocurre es que progresivamente tu páncreas necesita enviar más insulina, más insulina, más insulina, hasta que el páncreas ya empieza a perder capacidad y es cuando se te elevan los niveles de glucosa en sangre. Es decir, el problema es un exceso de insulina que te ha llevado
a todo eso debido a los hábitos, acumulación de grasa visceral, falta de músculo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tenemos la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, que ahí lo que pasa es que tus defensas destruyen las células beta de tu páncreas. Es decir, imagínate que estamos todos en la guerra y tú estás así muy nervioso porque te van a matar y hay muchos disparos y han tirado una bomba de humo y no se ve bien. Entonces tú coges y ves a alguien que se mueve y le empiezas a disparar. Entonces empiezas a cargar a tu amigo. Tú al compañero le empiezas a disparar y lo matas sin querer. Pues eso es lo que pasa en la diabetes tipo 1, que tus propias defensas, digamos, están como sobreagitadas y no, digamos, que identifican bien el camino y atacan a tus propias células de tu cuerpo cuando esas células están perfectamente sanas y no estaban ocasionando ningún daño ni problema. Que bueno, de hecho todas las enfermedades autoinmunes son así, pero en esta en concreto lo que ocurre es que tu propio cuerpo destruye las células beta, que son las células que producen insulina, y por eso a estos pacientes se les sube la glucosa porque no pueden producir insulina por el páncreas, porque pierden esa capacidad por esta beta destrucción. Y ahí, pues, esta enfermedad es bastante diferente porque, como veis, no es por los hábitos de vida, tampoco es genética, si eso queréis lo hablamos ahora, Vale. pero luego al final esos pacientes ya son insulina dependientes de por vida, por el momento. Hay muchos avances ahora, pero de momento es una enfermedad que no tiene reversión, no como la diabetes tipo 2, que sí se puede revertir. Pero en la tipo 1 pues requiere tratamiento de insulina y como no tienes nada de producción de insulina o acabas sin tener nada, pues es una diabetes como que se llama mucho más lábil. ¿Eso qué significa? Que es como mucho más variable, más difícil de gestionar, porque no solo tienes que cuidarte para evitar los problemas cardiovasculares, sino que además tienes que hacer el funcionamiento que hace tu páncreas en automático. Y eso es muy desgastante y hace falta conocimientos teóricos, prácticos y de entender tu propio cuerpo, que no todos los cuerpos también son iguales. Antes de seguir con el episodio, queremos darte una noticia que puede cambiarte la vida. Si eres fisioterapeuta, entrenador o profesional de la salud y quieres aprender a programar ejercicio a largo plazo, déjanos decirte que tenemos una colaboración con Get Formaciones. Una formación en la cual aprenderás a controlar las variables del entrenamiento y de la carga y así entenderás cómo adaptar e individualizar el ejercicio al contexto de tus pacientes y así te empezarán a hacer caso. Porque sí, sabemos que no te hacen caso y lo sabemos porque Marc y yo, antes de hacer la formación, nos pasaba exactamente lo mismo. Ya son más de 200 exalumnos que se han convertido en expertos del ejercicio y si te gustaría beneficiarte de un 10% de descuento en todas sus formaciones, te invitamos a que pinches en el enlace que te dejamos en la descripción y que digas que vas de parte de Salud al Oído. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Hostia, qué bueno. Vale. Y lo que comentabas de lo de que no es genética, Eso. porque esto siempre se ha dicho, ¿no? Sí, Al sí, final, sí. que ahora dicen que la diabetes tipo 2 es más genética, ¿no? Tiene más, bueno, no sé, ¿eh? Sí, sí. Tiene más componente genético que la 1. ¿Cómo es Sí. esto? Sí, eso es 100% así. Y para hablaros luego de los siguientes tipos que hay, hablaremos de los tipos genéticos, ¿no? Que la gente... Enol, me dice mucha gente con diabetes tipo 2, Enol, a mí me han dicho que lo mío es genético, ¿no? Yo, claro, porque tú mojas el churro en el chocolate como tu padre. Qué casualidad. Entonces, al final, muchas veces dices, vale, es genético lo mío. ¿Has nacido con ello? Coño, pues muy genético no será. Eso por descontado. Entonces, primero hay que hablar con cierto fundamento para la gente, porque la gente no entiende bien qué significa que sea genético. Y una cosa es que tú tengas un factor de riesgo a desarrollarla, una predisposición genética, que eso quiere decir que pues, yo puedo tener más probabilidad que vosotros, porque yo tengo el 80% de mi familia tiene diabetes. Y de hecho, yo tengo los diabetogenes. Es decir, yo tengo los genes de diabetes porque me he hecho el análisis hace poco, realmente, hace un año o dos. Y yo tengo ese gen que me predispone a diabetes tipo 2 y a hígado graso. Entonces eso lo hablamos luego, si no cómo funciona, sí. pero es interesante. Entonces sí que es verdad que afecta más la genética en la diabetes tipo 2 que en la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 te predispone y la forma de predisposicionar, lo voy a comentar ya, no lo comentamos luego, es que la genética determina a cómo tu cuerpo responde a las calamidades y el maltrato que le das. Es decir, cuando tú tienes una genética para desarrollar diabetes tipo 2, vas a desarrollarla mucho antes que otra persona. Por ejemplo, se ha visto que estos genes son muy respondedores al aumento de peso. Es decir, en función de tu genética, tú vas a tender a acumular más grasa en unas zonas o en otras. Entonces, hay gente que
engorda más a nivel de cartucheras, otras en el culo, otras en los brazos, en las tetas, en las orejas, donde sea. Pero hay otras personas, como es mi caso, que engordamos más a nivel abdominal que en otros sitios. Y entonces ese tipo de genética te contribuye a que con mucho menos kilos de sobrepeso, pues desarrolles más resistencia a la insulina. Entonces, se han hecho estudios muy interesantes donde ves la gráfica claramente, donde en normopeso no afecta esta genética. Afecta a medida que vamos teniendo ese sobrepeso, donde ves que los rangos de resistencia a la insulina ante un mismo grado de sobrepeso varían muchísimo en función de esa genética. Entonces, a eso sí que afecta muchísimo y afecta al grupo completo de pacientes que tienen esa predisposición. En cambio, la diabetes tipo 1 pues no realmente no es genética, porque hemos visto también en estudios donde la mayoría de las personas que tienen predisposición genética a desarrollar diabetes tipo 1 no la acaban desarrollando nunca. Entonces, esto es curioso. ¿Y por qué ocurre esto? Porque al final la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Entonces, tú sí que es verdad que tienes que tener la predisposición genética, tienes que tener los genes para poder desarrollarla. Pero luego, para activar estas enfermedades autoinmunes, tienen que darse pues, ciertos criterios, que en algunas personas pues, pueden ser unos, en otras personas otros. En general, voy a comentar uno de los principales que se han estudiado, aunque habrá más que yo ni siquiera conozca, pero son, por un lado, bajos niveles de vitamina D. Se ve que niños con bajos niveles de vitamina D tienen más probabilidad de que esto se active. Luego también el consumo o la exposición a nitrosaminas. Las nitrosaminas son un componente que, por ejemplo, está sobre todo en los embutidos. Es un ambiente que puede activar, digamos que puede sobrealterar a tus defensas si tienes esa predisposición, iniciar este ataque autoinmune. Luego, otra cosa que también es muy relevante es la exposición a tóxicos. ¿Por qué está aumentando tanto las enfermedades autoinmunes y la diabetes tipo 1 si la genética no ha cambiado tanto en estos últimos años y están aumentando los casos exponencialmente? Porque la exposición a tóxicos se ha multiplicado por 50 veces en los últimos 10 años. Entonces, claro, ahí pues tenemos muchos tóxicos que pueden promover eso. Y luego, otro, y ahora voy a hacer una señal al editor, por si queréis borrar esto que voy a decir, por si nos hackean el podcast. Y nada, miro a la cámara para que lo sepas. Y es, después, a lo largo de la historia, se ha visto, esto también tenemos estudios, que después de cada una de las etapas, esto se ha visto antes de la pandemia, ¿eh? Para los conspiranoicos. Y entonces, se ha visto que después de una gran vacunación a nivel histórico, ha habido un gran repunte de casos de debut de diabetes tipo 1 o de enfermedades autoinmunes también en general. Y bueno, y esto se ha visto también en el COVID, evidentemente. Claro. En muchísimos casos. ¿Por qué? Porque si tú al final introduces una vacuna, estás introduciendo algo externo que cabe una probabilidad, aunque sea baja, de que tus defensas lo identifiquen como algo tal y que empiece el ataque autoinmune. Entonces, todas estas cosas, y a nivel general, pues contribuyen a eso, más una, que es la que más le preocupa a mucha gente y por la que mucha gente se siente culpable, y me gustaría también lanzar este mensaje, y es el cortisol elevado y los niveles de estrés elevado. De hecho, muchos niños o personas más mayores con diabetes tipo LADA, que es la diabetes tipo 1, pero que te da en la edad adulta, pues que te puede dar a cualquier edad, ¿eh? Ese es uno de los principales mitos. Y de hecho, el récord está en una mujer que debutó con 92 años. Wow. Entonces, ¿De tipo 1? Sí, sí. Hostia. Entonces, eso, si lo piensas, si tú entiendes la enfermedad, coño, a mis defensas se le puede ir la pinza en cualquier momento, Sí, ¿sabes? sí. Entonces, esa es la realidad. Y nada, sobre todo lo que quería mandar es que el tema del cortisol elevado pues puede sobreactivar todo esto y sabemos que aumenta las enfermedades autoinmunes. Pero para papás o mamás que me estén viendo, no tienen que sentirse culpables porque su niño tenga diabetes tipo 1, pues ni mucho menos. De hecho, se ve que la probabilidad de que si tú tienes diabetes tipo 1 como madre, tu hijo la desarrolle, pues es de aproximadamente un 4%, es baja, y el padre tiene un poco más, creo que recuerdo que era el 7%, es decir, el mensaje es que tú porque tengas diabetes tipo 1 no quiere decir que tu hijo la vaya a tener, y evidentemente no te sientas culpable si le has echado una bronca y al mes ha debutado, ¿vale? Porque al final los padres tienden a culpabilizarse mucho por eso y no tiene que ser así, porque es algo que sí que condiciona un poco tu vida y genera mucho ajetreo, ¿no? El
un niño que debute pues lo pasan peor muchas veces hasta los padres que los propios niños, porque los niños son personas maravillosas que se adaptan a cualquier situación increíblemente, ¿no? Evidentemente, ellos también sufren y a día de hoy hay bullying incluso con niños con diabetes tipo 1, que es algo es algo catastrófico que no sé cómo todavía pasa. Y eso habría que cambiarlo. Así que nada, seguir al perfil de Crece Sin Diabetes, que desde aquí les doy la enhorabuena, que lo están haciendo muy bien, para aumentar esos diagnósticos precoces y poder meter algo de prevención, si se podría hacer, en la diabetes tipo 1 en niños especialmente. Hostia, muy top, ¿eh? Sí. Yo te quería preguntar una cosa. Has dicho que puede aparecer en cualquier edad, ¿vale? Eso es. Incluso de nacimiento, ¿una persona ya puede nacer con diabetes tipo 1? ¿O tiene que pasar un tiempo? Lo digo porque estás diciendo que vitamina D, consumo de embutidos, ¿no? Todo eso puede fomentar. Si la madre durante el embarazo tiene bajos niveles de vitamina D, mucho consumo de embutidos, ¿también puede fomentar a que el niño ya nazca con diabetes tipo 1? Esa es una pregunta interesante y yo creo que no tengo una respuesta realmente muy concreta. Pero lo que sí te digo es que tiene que pasar algo de tiempo. Pero al final, por ejemplo, durante la propia gestación, ya estás expuesto al ambiente de la propia madre. Entonces, ya digamos que tu vida empieza en el vientre de tu madre, no empieza cuando sales al exterior, ¿no? Entonces, eso por ahí. Pero luego aparte, sí que es verdad que en una diabetes tipo 1, pues lo normal es debutar pues, a los 2, 3 años, 5, 6, 7, ¿vale? Es lógico, o incluso en la adolescencia. Entonces no suele ser nada habitual. Hombre, yo no conozco ningún caso que haya nacido con diabetes tipo 1. Cuando ya naces con diabetes tipo 1 o las diabetes genéticas que íbamos a hablar antes, ahora vamos a hablar, si queréis, de los diferentes tipos. Entonces, hay dos diabetes que sí son 100% genéticas, dos tipos, que es una la neonatal, que es los casos que naces con ella. Hostia. Pero no es una diabetes autoinmune, es una diabetes genética. ¿Vale? Hostia, vale. Es decir, habíamos dicho que la diabetes tipo 1 no era genética. Sí, sí, sí. Claro. Esta es la genética, la neonatal, ¿no? Que los niños nacen ya con ella. Y luego hay otro tipo de diabetes genética, que ahí no tenemos demasiados datos, pero también naces con ese gen y luego se va desencadenando a lo largo de la vida, pero es genético, que son las diabetes tipo MODI. Y ahora tú me preguntarás, ¿por qué me dices las diabetes tipo MODI? Será la diabetes tipo MODI, no las diabetes tipo MODI, porque hay más de 14 subtipos, Hostia. ¿vale? En función de, digamos, la variación que tengas en el código genético, claro. Hostia. Y ahí, pues es muy interesante. Yo, si alguien necesita ayuda con esto, que me escriba. Yo tengo un máster de especialización médica en diabetes y yo esto lo vi y lo estudié. Y nada, y es interesante, ¿no? Porque en función del subtipo que hay, si tienes un diagnóstico bueno con un subtipo, pues sabes un poco el camino que se recorre, Vale. el tipo de tratamiento que se debe llevar. Hay algunas que son más de resistencia a la insulina, otras más de disfunción beta, otras que un combinado. Entonces, ahí es interesante un poco verlo, pero esas son las dos diabetes genéticas, ¿no? Y ahora, eso, recordar, vamos a hacer el resumen. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes neonatal, genética, diabetes tipo MODI. Los subtipos los metemos ahí, no lo vamos a complicar. Luego está la diabetes tipo 3C. Esa es la que te quería preguntar yo. ¿Vale? La conocéis vosotros, claro, sois Sí, fisios. sí. Sí, la diabetes tipo 3C pues, procede a través de una pancreatitis o de intervención quirúrgica, ¿no? En el páncreas. Es decir, si yo te corto por lo sano, pues te hago como lo que pasaba en la diabetes tipo 1, que se te reducen las células beta, Vale. pero está a nivel de intervención quirúrgica o a través de una pancreatitis, que se inhabilite el páncreas. Entonces, en esta, digamos que es una diabetes también muy similar a la diabetes tipo 1 en cierta parte. Hay veces que no te cortan todo y no te quitan toda la capacidad, pero sí la identificación que yo he visto con pacientes con diabetes tipo 3C, que de hecho en mi canal de YouTube tienen un vídeo hablando de la diabetes tipo 3C, si no tienen paciencia y quieren verlo Y tanto. cortito. Y ahí lo que pasa es que normalmente son diabetes súper variables y lábiles. ¿Por qué? Porque pierden capacidad de producir insulina, pero luego hay una inflamación muy grande debido a la intervención quirúrgica, Vale. o incluso imagínate que tenía un cáncer de páncreas. Vale. Pues joder, ya no es solo la inflamación de Claro. la intervención quirúrgica, sino es de todo el proceso de quimio, de la de Dios que tienes encima. Entonces, claro, todo eso genera mucha inflamación. Y la inflamación siempre genera una respuesta de resistencia a la insulina.
¿Sabes? Como por ejemplo cuando estás malo y estás con una gripe. Genera resistencia a la insulina y aumenta mucho los niveles. Entonces, claro, combinas dos cosas de tengo menos capacidad de producir insulina, luego además Contexto tengo inflamatorio. un contexto inflamatorio muy grande que me provoca que la poca insulina que tengo encima no me funciona bien porque tengo inflamación. ¿Sabes? Entonces, aunque introduzcan la insulinización, normalmente se suele combinar también con otros antidiabéticos para intentar sensibilizar un poco más a la insulina y que no sean tan lábiles las diabetes, porque ves súper variables, me sube, me baja, una montaña rusa muy grande y estas pacientes pues suelen tener ese problema. Y tienen otro problema combinado que yo veo en pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 que complica mucho la situación y es que para mí, bueno, también hay estudios que avalan lo que yo digo, las diabetes más complicadas son las diabetes de personas con bajo peso. A no ser que sean personas de sobrepeso que la líen pardísima, pero en general las personas con diabetes de bajo peso es muy complicado, mucho más complicado y además se ha demostrado científicamente que tienen más complicaciones. ¿Por qué? Porque el bajo peso no es que he adelgazado, es que tengo muy poco músculo, Vale. ¿sabes? Y entonces, claro, al tener poco músculo, menos capacidad de eliminar glucosa por el cuerpo, el 90% de la glucosa se elimina a nivel muscular, entonces, claro, eso condiciona mucho, ¿no? Y por eso tienen esa variabilidad de para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces, eso es una diabetes bastante también cada vez más en aumento, porque también los casos de cáncer van en aumento y pues intervenciones también y de todo, ¿no? Entonces es algo también relevante. Y luego hay pues otro tipo de diabetes que para mí no es un subtipo realmente, pero como se está viendo y cada vez más, es el tipo de diabetes que viene asociada a la desnutrición, ¿vale? Que es, ahora no me acuerdo qué nombre le daban. Por eh, ingestas hipocalóricas, o sea, por Sí, tener un déficit nutricional, no por hipocalórica, sino sí por desnutrición. Hostia. No solo por hipocalórica, sino igual déficits nutricionales, etcétera, etcétera. Y también contribuye a eso. Yo veo muchísimos casos de personas que llegan a la diabetes con un problema más de desnutrición que de sobrepeso. Y realmente la propia desnutrición también hace que generas una carga alostática, como pasa con la obesidad, que vosotros sabéis. Ujú. Entonces, esa carga alostática lo que hace es que tú vayas generando déficits nutricionales, que esto no pasa en un mes ni en dos, pero durante años, digamos que vacías tus reservas de vitaminas y minerales, y entonces lo que hace es que tú, si no tienes los nutrientes necesarios, pues lógico, tu cuerpo no funciona bien. Claro. Si tú, por ejemplo, vosotros que habéis aparcado al lado mío, pues si tu coche no tiene gasolina, luego no te quejes de que se atasca por la autovía. Es decir, no funciona bien sin combustible. Mi coche igual, sin combustible no funciona. Pues al final pasa lo mismo con el cuerpo. Si yo no le doy todos los nutrientes necesarios, pues va a empeorar su funcionamiento y genera pues, resistencia a la insulina. Las dietas muy hipocalóricas, las dietas agresivas, restrictivas, generan resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, muchas pacientes se ponen a hacer la dieta de la alcachofa voladora, que yo digo siempre en broma. Haces la dieta de la alcachofa voladora o la dieta del espárrago triguero bendecido por el Papa y luego resulta que te suben los índices. Pero no, si no estoy comiendo de nada. Ya, ¿y en qué momento creías que una persona humana podía tener una buena salud y sobrevivir por no comer de nada? Es decir, tú cuando proyectas en tu cabeza ese prototipo de persona saludable, comiéndose la manzanita, haciendo ejercicio, ¿es una persona que no come de nada? No, es una persona que tiene una buena nutrición, variada, con energía y que tiene vitalidad. Entonces es normal que si no comes de nada, pues estés hecho mierda. Es decir, o no ahora, pero lo estarás. Entonces esa es un poco la idea que tenemos que hacer. Vale, que si comes demasiado puede ser un problema, pero que si no comes lo suficiente, a largo plazo, pues tampoco va a ser una gran conducta. Un segundo, antes de seguir con el episodio. Marc, ¿sabías que el 88% de gente que nos ve en YouTube no nos sigue? ¿Qué me dices? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que van a tener 15 años de mala suerte. Hostia, ¿y qué tienen que hacer para no tenerla? Pues tienen que suscribirse, darle me gusta, porque esto nos ayuda a que podamos seguir teniendo gente de calidad. Hostia, bueno, en Spotify pasa lo mismo, ¿eh? A ver si ¿Qué le pasa van en dando Spotify? que le vayan dando las 5 estrellitas. Genial. Si nos estáis viendo desde YouTube, comentad, darnos me gusta y suscribiros. Y si estáis en Spotify, darnos las 5 estrellas. Y recordad, si sois un perfil con obesidad o cáncer, Marc está divulgando sobre cáncer en su perfil de Instagram. Aquí os lo dejamos abajo. Y yo estoy divulgando sobre obesidad en mi Instagram. Seguidnos. Seguimos con el podcast. Y Enold, yo te quiero preguntar una cosa egoístamente. Hoy en día se está hablando también mucho del tema de la relación entre diabetes
Y, por ejemplo, Alzheimer o problema más cerebral. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, eso no lo metí como tipo, ¿vale? Pero lo que llaman diabetes tipo 3, ¿no? Sí, aunque bueno, hay como dos variantes de la diabetes tipo 3. Si le preguntas a alguien que está en el mundillo metabólico, de profesionales, de tal, te van a decir la diabetes tipo 3 es el Alzheimer, ¿no? Y de eso hablaremos también. También tengo un vídeo en mi canal. Sí. Pero ahora os hablaré. Y de hecho, me escribieron, no sé si eran médicos y, bueno, y nutricionistas y tal, que estaban en la carrera y a través de mi vídeo estaban haciendo un trabajo sobre el Alzheimer a través de mi vídeo. Yo, joder, Hostia, qué bueno, tío. beneficiando a los cabrones, Claro. citarme. Pero bueno, eso sí es relevante que lo hablemos, ¿vale? Pero luego hay otra variante que no me gustaría esconder para que no se sientan menospreciados y es los papás y las mamás de niños con diabetes tipo 1, ¿vale? Adelanto, que me escribís muchos. Yo hoy por hoy no trabajo con niños, ¿vale? Ni con diabetes tipo 2 ni con diabetes tipo 1 por temas personales, ¿vale? Y ya cuando amplíe el equipo en ese sentido, ya si eso, igual me meto ahí, en ese jardín. Pero de momento no lo hago, ¿vale? Que no es que no os quiera ayudar a vosotros en concreto, que me van a escribir mucho seguro, ¿vale? Entonces, luego, hay una diabetes tipo 3 que se considera la diabetes tipo 3 al ayudante o familiar que ayuda con la diabetes de su niño. Por ejemplo, la padre o la madre. Mi diabetes tipo 3 es, por ejemplo, mi pareja. Imagínate que tú tienes un... Hostia. Imagínate que tú eres un... Bueno, tú eres un hombre aparentemente. No se puede ya predisponer nada, pero eres un hombre, pues imagínate que tienes una mujer, que tienes diabetes tipo 1 Sí. y debutas ahora y tienes una novia. Pues seguro que tu diabetes tipo 3 sería tu novia que te ayuda cuando tienes una hipoglucemia, que te entiende, que te apoya, tal. Pues también se llama así por si alguien, por si lo escucháis. Yo personalmente nunca le había dado ese nombre, pero lo escucho, entonces me parece interesante. Pero sí, el Alzheimer es una diabetes tipo 3. ¿Por qué? Porque el Alzheimer pues, contribuye a realmente, digamos que la glucosa alta, y no tanto la glucosa alta, sino también la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina, contribuye a mayor desarrollo de Alzheimer. Especialmente se ve vinculado con la diabetes tipo 2, no tanto la 1. Por eso os voy a comentar. Digamos que una de las cosas que más se relaciona al Alzheimer es esa acumulación de placa betamiloide. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes, para no tener Alzheimer, lo que tienes que hacer es, primero, descansar bien, dormir lo suficiente y de buena calidad, porque eso hace también que esa placa no se acumule en demasiado, que la limpies bien y todo bien, la placa betamiloide. Hay más cosas importantes, el Alzheimer, por supuesto, pero estoy hablándote de esto para que veas la relación metabólica con eso. Entonces, cuando tú tienes resistencia a la insulina, es como si tú realmente esa placa no, digamos, no se eliminara bien. Se acumula mucho y se acumula más. Es como si tuvieras un vampiro que te está ahí chupando y acumulando la placa betamiloide extra. Entonces contribuye a más desarrollo de Alzheimer. Eso sin contar que ya cuando tú tienes la glucosa alta, también la glucosa alta contribuye a los problemas neurodegenerativos, ¿vale? Porque hay resistencia a la insulina en el cerebro, ¿vale? Y luego además pues los niveles altos de glucosa pues son tóxicos. Y en ese sentido, pues también contribuyen a eso. Sí que es verdad que no es algo que digas tú que por tener diabetes vayas a tener Alzheimer, pero mirad, en concreto, mi abuela pues tenía Alzheimer y diabetes. Y es algo que es bastante vinculante. Y yo siempre digo que es una putada tener diabetes, es una putada tener enfermedades, tener obesidad, que te duelan las rodillas, lo que sea. Pero la putada gorda es que no te funciona la cabeza. Mientras te funciona la cabeza, no hay problema. Pero cuando ya la cabeza no funciona, es que ya no hay nada que hacer. Porque ya la persona no lo puede hacer por sí misma. Que es unos casos que hemos tenido y que tenemos en mi familia. Y entonces, ese es un poco el dilema. Pero sí que hay mucha relación, pero tampoco es algo de... Claro, ¿no? Es algo de que sí o sí vas a tener esto porque tienes esto. Sí, pero es como predispones, ¿no? Pero, factor de riesgo. claro. Más que predisposición, factor de riesgo relevante. Y sobre todo, diabetes descontroladas. Y sobre todo, digamos que cuando tú vas a tener complicaciones, una de las cosas muy importantes son no solo el nivel de glucosa que tienes, que es muy importante, es decir, cuanto más niveles de glucosa, más toxicidad,
y más vas a acelerar estos problemas. Pero hay otra parte dentro de las complicaciones que son muy importantes, que es la resistencia a la insulina. No es lo mismo tener un mismo nivel de glucosa con más resistencia a la insulina o con menos. ¿Vale? Mm. Si tú tienes muchísima resistencia a la insulina, aunque tú uses tratamientos y tal, y tienes los niveles de glucosa altos, vas a tener dos agentes que te provocan complicaciones. Uno, la glucosa alta y otro, la insulina alta. De hecho, la hiperinsulinemia, la insulina alta no es, uy, me pongo insulina, me va a pasar algo. No. Es tener niveles anormalmente altos de insulina crónicamente en tu cuerpo a largo plazo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando pasa eso, pues la hiperinsulinemia provoca pues, varias cosas. Por ejemplo, provoca hipercoagulabilidad en la sangre. Aumenta la probabilidad de trombos y de un montón de problemas. Y pues con el tema de los problemas neurodegenerativos, igual. La hiperinsulinemia compensadora provoca también problemas o más probabilidad de ictus, por ejemplo, de todo esto. Es muy importante. De hecho, se ha hecho un estudio, no, hace ya mucho tiempo de esto, pero hay unos medicamentos que no sé si conocéis que se llaman sulfonilureas. No, ¿Vale? ¿No los conocéis? Pues mirad, no me sé ahora. quiero que os imaginéis ahora mismo que os estáis duchando y cogéis una esponja. Yo personalmente no uso esponja, ¿vale? Yo con mis manos me enjabono, pero imagínate que usas una esponja o las del coche que se usan para el coche. Sí. Pues que tú coges la esponja y haces así, la escurres, Sí, y cae maestro. un hilo de agua perfecto, con jabón y todo. Sí. Pues eso es lo que hacen estos medicamentos en tu páncreas. Digamos, estrujan el páncreas para hacer que tu páncreas envíe más insulina. Vale. Todo el rato. Entonces se hizo un estudio interesante donde se vio que, que algunas sulfonilureas se veía que te bajaban los niveles de glucosa y tenían los pacientes la glucosa más baja, pero tenían más infartos. Y tú, joder, qué idea más buena tener la glucosa más baja y tener más infartos. No me convence, ¿sabes? Entonces, ¿por qué es esto? Porque te bajaban el nivel de glucosa, pero a consecuencia de aumentarte esa hiperinsulinemia. Vale. Y como sangre Claro, más claro, coagulada, claro. pues no va bien. Hostia, qué bueno. Entonces, fijaros que no solo es importante el nivel de glucosa, sino que la resistencia a la insulina o la hiperinsulinemia. Y esto siempre se puede corregir, la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia. ¿Vale? Entonces es algo muy importante para la gente, corregir. Y de hecho, esta es la razón por la que la diabetes tipo 2, que la consideran la de las pastillas, la buena, la amigable, la diabetes buena, no es la diabetes buena. Eso es otro mito. Bueno, es la diabetes tipo 2 genera más complicaciones que la 1 realmente, ante un mismo control de glucosa. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 1 no tienes por qué tener enfermedad metabólica, no tienes por qué tener resistencia a la insulina. Desarrollarás esa resistencia a la insulina si no tienes buenos hábitos a lo largo de la vida. Pero no tienes por qué tenerlo. En cambio, la diabetes tipo 2 siempre está presente, porque es el eje de la enfermedad, es la causa. ¿Sabes? Es una enfermedad metabólica realmente. Y yo se lo digo a mis pacientes muchas veces. Por ejemplo, aquí mis buenos deseos para Tony, para Ana María, para Chris, para muchos pacientes que tenemos con diabetes tipo 1. Y muchos más, que me dejo. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, veo a Tony, Tony es de León, tío duro. Tony está más sano que cualquiera de mis familiares que no tiene enfermedades, que tiene diabetes tipo 1. Claro. ¿Por qué? Porque que tú tengas una enfermedad no quiere decir que no estés sano. Y esto es un melón enorme. Claro. Entonces, esa es la realidad. Es decir, tú puedes tener una enfermedad y estar más sano que alguien que no tiene enfermedades. Porque no tiene enfermedades aparentemente, pero está hecho mierda. No se puede agachar ni jugar con su nieto, no puede hacer una vida normal, no tiene energía, tiene el metabolismo por varios sitios totalmente colapsado, pero no tiene un colapso en un punto concreto del metabolismo que le diagnostique una patología. Entonces es algo que es también bastante interesante. Hostia, qué bueno, tío. Ahora me molaría porque has nombrado lo de que trabajas con pacientes y más, bueno, que ya lo sabe la gente. ¿Cómo organizas el tratamiento? Es decir, ¿haces abordaje en alimentación, en ejercicio, para que la gente también entienda un poquito lo que haces? Claro. Mirad, Para empezar a introducir esto, ¿eh? claro, para hablaros de esto hay una pregunta que me hace muchas veces la gente y es, Sí. y a mí me encanta porque siempre respondo lo mismo, y es, Enol, imagínate, Enol, ¿afecta la alimentación en la diabetes? ¿Enol afecta el ejercicio? ¿Enol afecta tomarme este medicamento? ¿Enol afecta haber soñado con la mujer de mis sueños esta noche?
Sí, siempre afecta. Todo afecta. Es decir, todo afecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú realmente, mi forma ahora de trabajar con los pacientes es, yo lo que quiero es crear un entorno seguro, un espacio donde las personas puedan mejorar su salud a largo plazo y a medio de forma considerable. No solo la glucosa, que también guiarlos hacia revertir la enfermedad en los casos que sea posible, en los casos que no, evitar las complicaciones. Entonces, es un complejo de salud global. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que introducir pues, todas las variables posiblemente controlables. Y para eso, pues la alimentación es muy importante. El ejercicio no es muy importante. El ejercicio es un innegociable. El ejercicio es el mayor obligatorio que hay en todo. Si queréis, luego os explico por qué. Pero para mí el ejercicio, no sé. Además, si ahora cualquier persona que me esté escuchando dice, madre mía, no, pero es que me has jodido, porque a mí el ejercicio no me gusta y tal, no te preocupes, no os preocupéis, ¿vale? Porque el ejercicio no es necesario que te guste, es decir, puedes hacerlo sin que te guste, hay esa posibilidad, ¿vale? Entonces no necesito que te guste, simplemente tenemos que entender que hay que hacer el ejercicio de una determinada forma para que genere un efecto farmacológico real, conseguiramos lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Luego la gestión del estrés, luego la parte del acompañamiento, más allá también de la gestión del estrés, es un acompañamiento real de mantener a la gente en el camino, ¿no? Que esa es la parte importante. Yo siempre digo a mis pacientes, todo cariñosamente, yo hago muchas bromas porque yo creo que la enfermedad ya es bastante dura como para amargarse más la vida. Entonces yo siempre digo a todos mis pacientes, les digo, todos sois cabras. Sois todos cabras. Yo como soy asturiano, pues eso lo veo. Pues son todos cabras. Y la cabra toda la vida tira para el monte. No hay otra. Entonces, no te enfades porque cuando te das cuenta estás yendo para el monte otra vez sin darte cuenta. Es algo habitual. Entonces, sois todos cabras y yo tengo que traeros al caminito. ¿Vale? Y os meto en el caminito. Pero claro, cuando me doy cuenta, como me gire, pues ya estáis subiendo para el monte comiendo hierba otra vez. Entonces es algo bastante habitual. Entonces, si tú llevas viviendo 20, 10, 15, 30 años de una determinada forma, es muy difícil que por ti solo, porque en 3 meses te hayan dicho el no sé qué, o en 2 meses o tengas no sé qué conocimientos, pues puedas hacerlo. De hecho, el conocimiento es necesario, pero no un criterio suficiente para conseguir resultados. Entonces, no, es que yo la teoría me lo sé. Vale, ¿qué resultados tienes? No, es que no puedo, mi fuerza de voluntad, mi no sé qué. Mira, de verdad, o sea, ahórrate todas estas chorradas. Que ya eres mayor para las tonterías. Es decir, no sabes una puta mierda. Es decir, si no tienes resultados. Porque una cosa es que tú veas un conocimiento teórico de lo que tienes que hacer, pero luego el conocimiento real viene de la práctica, de cómo tú lo implementas, de los bloqueos que tienes, de cómo lo resuelvo. Y vale, y ahora lo hago todo bien y me cuido y hago el ejercicio y no sé qué. Pero cuando se me muere el gato, ¿qué hago cuando se me muere el gato? Yo tengo... Ni me crees si te digo los gatos que tengo. ¿Vale? Cosa de mi mujer. Pues la cosa es eso, porque hemos rescatado gatos y tal, cada vez ya tenemos menos, porque yo ya me he dicho, oye, hasta aquí, esto no es mi vocación, ¿no? Prefiero curar la diabetes que... Pero bueno, tenemos muchos gatos en casa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que haber un momento que cuando tú tienes todo favorable, tu trabajo está bien, tu familia está bien, no tienes cosas, pues es fácil mantener los hábitos. Tiene su dificultad, me esfuerzo, pero la verdadera clave aquí es ayudar a la gente cuando vienen los desbarajustes, cuando tu vida se desestabiliza, ¿vale? Ahora quiero que me digan en los comentarios, la gente que está viendo el vídeo, ¿a cuántos de vosotros os cuesta mantener vuestros hábitos? Ponerlo aquí en el chat. Ponme yo, ¿vale? En el chat. Lo voy a ver, luego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los que habéis puesto yo en el chat, porque os cuesta mantener vuestros hábitos, sois unos mentirosos. Porque si os cuesta, no son hábitos. Es decir, lo que pasa es que piensas que porque llevas 2 meses o un mes haciendo algo, ya son hábitos. No, y todo viene del estudio ese que se hizo, donde se extrapoló que los hábitos se hacían en 21 días. Y todo eso es mentira. Y bueno, no sé si lo conocéis eso. Sí. Ah, sí, Luego pasó lo de las 12 semanas, ¿no? Son los fisios. Sí. Y lo del tema de la cirugía plástica y tal. Hostia, esto no. No lo conoces. No. Claro, lo vamos a contar. ¿Por qué se creía que tardabas 21 días en crear un hábito? Se extrapoló de un estudio que se hizo
con cirugía plástica, de esto de que te operan la cara, y se veía que 21 días era lo que tardaba tu cerebro en acostumbrarse a tu nuevo rostro. Hostia. ¿Vale? Luego eso se extrapoló al tema de los hábitos. Pero ahora hay estudios más concretos donde se acerca a los 6 meses. Parece que es de los 2 a 6 meses, pero 6 meses para mantener un hábito. Depende del hábito, de la fricción que te genere, de la repetición que necesite y tal. Pero yo siempre digo por lo menos 6 meses, ¿no? Pero más allá de eso, tenemos que entender eso, que yo siempre digo a la gente que hay que, primero, darte unas habilidades para conseguir un resultado, que son unas, pero luego para mantener esos resultados son necesarias otras habilidades. Totalmente. Entonces es muy importante eso. Y para eso hace falta un acompañamiento, una ayuda, que no te generen dudas en el camino, porque las dudas te interrumpen y te hacen centrarte en otra cosa. ¿Vale? Os pasa, por ejemplo, imagínate con el podcast, ¿no? Habéis hecho un podcast, pero imagínate que, por ejemplo, ahora que se ve mucho en Internet, ¿quieres ser millonario? Pues la clave para ser millonario es hacer un podcast. Haces un podcast y de repente no te haces millonario y te entra la duda y resulta que luego tienes que vender productos en Amazon. Y dejas de hacer el podcast y vas a hacer productos en Amazon. Y luego vendes un curso yo qué sé, de coser, porque es la nueva clave. Pues al final no consigues nada porque no tienes una confianza en el proceso que vas a seguir y vas para un lado, vas para otro y vas para más allá. Pues esto es lo que le pasa a los pacientes, que el problema que hay es que como no tengas un acompañamiento, aunque tú les des un buen contenido, los cursos son una mierda, no sirven para nada porque, bueno, son una mierda, que les dan información pero no les aplican el resultado porque están expuestos los pacientes a un montón de información cada día. Entonces, si tú ven tu información, pero luego ven que ahora hay que hacer ayuno intermitente, que los huevos son malos, que luego las legumbres tienen antinutrientes, que luego los frutos secos tienes que remojarlos y tostarlos en el horno, si no, no te los puedes comer, al final les empiezan a generar un montón de información contradictoria y les hace dudar y cambiar la ruta. Y muchos pacientes no tienen la capacidad para identificar si ese cambio que están haciendo les está llevando al monte o están siguiendo en el camino. Qué bueno. Entonces ese es un problema, que hace falta un seguimiento, un acompañamiento y algo que yo cada vez he implementado más es también un ajuste de cuentas. Es decir, no solo es que hagas X cosa, sino que tengas un sistema para que el paciente tenga que entregarte cómo ha hecho esa cosa Vale. a lo largo de la semana y que tú luego le puedas ir haciendo las correcciones. Yo, por ejemplo, ahora soy experto en diabetes, hemos atendido a más de 2.000 pacientes, la hostia, ¿no? Es increíble, pero esto no siempre ha sido así. Yo vengo de una familia de marineros y realmente en el mar, cuando tú vas en un barco, ¿qué es lo que pasa? Que tú no puedes decir, oye, voy a llegar ahí al otro puerto. Pues si tú te vas desviando, al final haces mucho más recorrido. Entonces es muy importante que vayas dándole al timón cada vez que ves que te vas desviando. Es decir, cada vez que te desvías un poquito, pues giras un poco y luego no acabas en América, ¿no? Como Cristóbal Colón. Pues esa es un poco la idea que hay que hacer con esto, que es que semanalmente pues, vas teniendo tu tracking. Y nosotros el tracking que hacemos semanal es, vale, por un lado es verificamos que has hecho lo que hay que hacer, eso lo damos por hecho porque aquí somos todos mayores. Luego, el cómo lo has hecho, para ver si tú has entendido bien y lo has implementado como toca. Pero luego, lo que me parece más importante de todo es que no me interesa tanto lo que tú me digas de, uy, qué bien me siento, tengo más energía, tal, que eso está genial. Pero quiero ver cómo responde tu metabolismo al plan que estamos proponiendo. Y eso lo hago con datos objetivos, no lo hago con tus sentimientos. Que tus sentimientos también me importan, son muy importantes, ¿vale? Porque tus sentimientos te van a quitar las ganas de comer hierba arriba del monte. Entonces, pero es muy importante eso, el verificar cómo está respondiendo el metabolismo al plan que estamos planteando, porque igual no todas las personas tienen la misma situación a nivel de cortisol, de resistencia a la insulina, de ejes, de otras cosas. Entonces, esa parte es importante. De vale, verifico cómo está tu cabeza semanalmente, de cómo voy hablando contigo, vamos viendo, cuando tienes un problema me lo dices, yo te ayudo con la experiencia vital que tengo, de mi propia vida, de que yo también me cuido y he estado en el monte y eso también lo tengo, pero también de la experiencia con pacientes, con personas con tu mismo problema. Y luego, sobre todo, también la parte metabólica, de decir, vale, pum, pues estamos haciendo este entreno y estás respondiendo así. Pues joder, en esta fase yo creía que ya tenías que haber mejorado de esta manera. Pues vamos a darle esta voltilla. O lo organizamos de otra forma.
Tú tienes que hacer más zona 2. Tú tienes que. Te falta base de zona 2. Tú tienes que meter algo de ejercicio de alta intensidad complementario. Los pasos, tienes que centrarte más en los pasos. Tú tienes que dar menos pasos porque estás generando mucho gasto calórico. Y eso luego hace que con la dieta no podamos cumplir porque necesitas subir peso, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Hay que ir viendo cómo respondes a eso. Y para eso, una de las formas más fáciles es pues ver cómo evoluciona tu grasa visceral, ver el perfil de glucosa de un día, cómo evoluciona. Una cosa es cómo está tu glucosa en ayunas, otra es cómo respondes a las diferentes comidas con la glucosa. Pues todo ir viendo, ir haciendo un pequeño análisis y luego, sobre todo, también a mí yo considero que son importantes las analíticas, revisarlas sobre todo para ver si necesitas suplementación de algo, si la suplementación que tomas es incorrecta y no deberías tomarla. O bueno, o también para ver cómo está por dentro a nivel metabólico todo y ver qué problemas tenemos. Por ejemplo, no es lo mismo pues un paciente que pues, tiene diabetes y la glucosa alta a que tienes triglicéridos muy altos, que tienes, te falta vitamina D, que tienes problemas de testosterona muy baja, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay como varios patrones que podemos ver en la analítica que muchas veces con la propia seguridad social pues tenemos poca información. Yo siempre cojo pues, la información que me dan. Yo no obligo a nadie tener seguros privados ni nada. Con lo que hay, lo hacemos lo mejor posible, ¿no? Con la información que tenemos. Y esa es un poco la parte que hay que hacer. Entonces es importante acompañamiento, importante corrección y feedback semanal al principio especialmente para que no se desvíe el tema. El sistema de consultas, lo siento, médicos que vean esto, nutricionistas que vean esto. Yo no sé de otras cosas, yo sé de diabetes. Me lo dice mi mujer. Me dice, no, pero ¿cómo eres un ignorante? ¿Cómo no conoces a este cantante? ¿Cómo te falta tanta cultura? ¿Cómo no conoces a esta no sé quién que fue a la tele? Y dice, te sacan de la diabetes y no sabes de nada. Efectivamente. Pero la diabetes la toco. Entonces, en la diabetes, ¿qué es lo que pasa? El sistema tradicional de consultas no es ni bueno para el paciente ni bueno para el profesional. Porque el problema que hay, me pasaba a mí, o sea, estoy contando algo que me pasa. Y yo mentorizo también a profesionales, tanto en formación con diabetes como para montar proyectos online y todo. Y es que, claro, ¿por qué no me baja la glucosa? Porque, Marc, ¿por qué no me baja la glucosa? Vale, pero la analítica, claro, no te baja la glucosa porque es que tienes que comer más fibra. ¿Y tú qué coño sabes la fibra que he comido yo? Claro. Es decir, aunque le preguntes, da igual. Si no se acuerda de lo que ha comido ayer, ¿te va a hacer un trekking de lo que ha pasado los últimos 6 meses? Yeah. No, eso provoca estancamientos, provoca decepciones, provoca esto no se puede conseguir. Y sí se puede conseguir, pero no así. ¿Sabes? Y con el ejercicio igual. No, es que no me baja la glucosa y es que hago ejercicio de fuerza. Vale, ¿y qué? La dieta y el ejercicio no tiene beneficio. Lo que tiene beneficio son las adaptaciones. Si no, estamos llevando un registro de tu entrenamiento y tal, o de la alimentación y de cómo vas avanzando con el peso, con la grasa visceral y tal, pues qué más da que comas lentejas. Son buenísimas ya, pero ¿qué más me da? No estamos consiguiendo esas adaptaciones. Y eso por eso el sistema de consultas no puede ofrecer resultados al mismo nivel que un acompañamiento, por ejemplo, semanal. Que puedes hacer las consultas mensuales, pero le haces el acompañamiento también. Claro. ¿Sabes? Le haces un sistema de estar con ellos y de supervisar realmente todo. Porque si no, es muy difícil, ¿no? Que en una consulta de 30, aunque sean 30 minutos o una hora, no vas a tener toda la información que tú necesitas para poder ayudarle. Entonces, yo lo que le digo a los pacientes es, vale, ahora te voy a explicar lo que tú tienes que hacer aquí para estar conmigo. ¿Vale? Porque si no, no te puedo ayudar. Es decir, esta es la información que yo necesito para poder ayudarte. ¿Por qué? Si tú no me das esto, no. Y sí, que es un coñazo registrarlo, es media horita que tardas a la semana, no es mucho, pero sé que es un coñazo, sé que te tienes que acostumbrar, pero es la parte. Porque si no, tío, llega a ser muy difícil. Claro, sí, ¿no? ¿Cómo? O sea, es que son cosas que ellos lo ven lógicas, pero que son puramente absurdas. Claro. No, pero es que yo como mucha proteína, ¿por qué no adelgazo? ¿Qué tiene que ver que hayas comido mucha proteína? ¿Por qué no adelgazas? O no, es que yo camino mucho, ¿por qué no bajo de peso? Mucho. ¿Algo más relativo que eso? Ya. No, yo hago mucho deporte, me dice el otro día una mujer. Que no, es que yo no entiendo por qué no me baja la glucosa. Yo hago mucho deporte. Salgo a caminar 15 minutos todos los días. Pero, o sea, ¿con quién te estás comparando, sabes?
Claro. Es decir, mucho deporte, 15 putos minutos. O sea, ¿tú sabes el esfuerzo que tengo que hacer yo para no poder caminar 15 minutos en el día? Coño, ya he caminado 5 por vuestra culpa. Es decir, que ese es el problema, que la gente tiene una visión, se compara con la sociedad enferma, con el entorno enfermizo que tienen, y entonces no tienen un prisma real. Claro. Totalmente. Eso es algo Desde que el pasa. sedentarismo y Totalmente. todo, porque al final si no haces ejercicio, 15 minutos ya es más que nada, ¿no? Claro. Pero a lo mejor... Yo me cuido, si yo vale, bebo 5 cervezas al día, pero yo me cuido porque no fumo. Ya. Pues todo ese tema que al final hay que aterrizar algo en el sentido, vale, yo entiendo que te cuidas y, joder, valoro mucho el esfuerzo que estás haciendo, pero esto no es cuestión de cuidarse, esto es cuestión de queremos conseguir este objetivo. Bajar la glucosa, reducir medicamentos, revertir resistencia a la insulina, evitar complicaciones, bajar a ciertas hemoglobinas glicosiladas que estén cerca de los valores normales que no te dan problemas, pues para esto tenemos que cumplir X requisitos. Y aunque te puedes cuidarte mucho y no cumplirlos, o puedes cuidarte menos y cumplirlos muchas veces, Sí. ¿sabes? Hay gente que se pone súper extrema con la alimentación y no mejora porque no le hace falta ser tan extremo con la alimentación. Simplemente es que estás no cumpliendo otras patas, ¿sabes? Totalmente. Como parte del entrenamiento y tal. Por ejemplo, la disfunción mitocondrial es una de las cosas más importantes en la mayoría de enfermedades, en la diabetes, por supuesto. Vale, ¿qué medicamento mejora la disfunción mitocondrial? Ninguno. ¿Qué alimento mejora la disfunción mitocondrial? Ninguno. En el mejor de los casos, la nutrición puede hacer que no te empeore. Pero la única forma de mejorar la disfunción mitocondrial es con el entrenamiento. Entonces, si no haces un entrenamiento para mejorar la disfunción mitocondrial, no vas a mejorar eso. Por mucho que comas brócoli ahumado, hecho al vapor para que tenga el compuesto este que es anticáncer. Vale. Pero no estás mejorando eso. Totalmente. Enol, en este descansillo te hemos ofrecido si querías tomar algo o Sí. una cerveza y has dicho que no querías. No, claro. ¿Por qué? Pues mira, al final yo hace ya muchos años que no bebo alcohol y la única explicación por la que no bebo cerveza ni alcohol es porque no soy gilipollas. Es decir, al final no digo que la gente que lo haga sea gilipollas, yo digo que me sentiría gilipollas si lo hago porque tengo la información. Es decir, el consumo de alcohol desde cualquier dosis aumenta el riesgo de cualquier tipo de cáncer desde la primera gota. Luego, a ver, a tenor de la dosis, el veneno, ¿no? Como decía nuestro amigo Paracelso. Pero claro, luego también aumenta hipertensión, insuficiencia cardíaca. Al final, el alcohol es un tóxico y mucha gente me dice, no, quiero... ¿cómo limpio el hígado? Bueno, pues parte de no echarle tóxicos, ¿no? Como el alcohol. Y creo que hoy en día el alcohol es un problema de salud pública bastante importante y que está demasiado bien mirado y con mucho lobby. E incluso muchos profesionales vergonzosos han salido los últimos meses haciendo campañas en pro del alcohol que te ayuda a adelgazar y que no sé, con la cerveza y con el vino y con no sé qué. Y creo que ya hay que dar un mensaje contundente, ¿no? Que si quieres hacerlo puntualmente en Navidad o tal, que ahora estamos ya en esas fechas, no sé cuándo saldrá el vídeo, pero oye, pues porque disfrutes una copa de vez en cuando, pues puede no suponer un perjuicio muy grande, pero que el mensaje es que cuanto menos mejor y como yo quiero lo mejor para mí, pues yo nada. Por fuera, claro. Totalmente. Sí, ahora eres un poco el raro si no bebes, ¿no? Está como mal visto no beber. Claro, pues Vas con los yo qué colegas y te pides un agua y te dicen, hostia, tío, no. Claro, sí, eso es muy importante. A ver, para la gente que no ve bien, para eso también hay profesionales. Es decir, que no se preocupen, se pongan gafas. Pero esa es la realidad al final. ¿Eres el raro en una sociedad enferma? Pues vale, me parece genial ser el raro. Efectivamente. Lo que me sorprendería es pues seguir a la media, ¿no? De hecho, yo hay veces que me preocupo, salgo por ahí y estás en una terraza y miras al lado a la gente de mi edad y es que no me identifico para nada. Totalmente. Y yo me cago en la puta. También es fácil hablarlo de esta postura, pero igual hace unos años pues yo tampoco vivía de la mejor manera. Ya. Pero una vez que desbloqueas eso, que desbloqueas esa conciencia, pues ya no vuelves atrás. Y eso es bonito también para todos los que lo vean, que que cuando cambias tus hábitos y lo integras y generas una nueva identidad, pues ya no hay vuelta atrás. Y esa es la realidad. Así que en ese sentido, pues estaba contento también de que me hiciera esta pregunta, ¿no? Porque creo que el término medio, muchas veces, la falacia del término medio, creo que también está bastante equivocada, ¿no? No, pues hay cosas que son malas y no hay que decir que depende, ¿no? Sino que son malas y cuanto menos las hagamos, pues mejor. Totalmente.
Genial, Enol. Pues si te parece, vamos con la sección de preguntas antes de abrir la caja. Nos ha llamado porque hay un gato y el pobre se va a quedar ahí. Claro. Vale. No, yo tengo experiencia con los gatos, me dan bien. Genial. Vale, vamos con preguntas rápidas, ¿vale? Para la gente, cosas que nos han preguntado, ¿vale? ¿Qué debería comer una persona con diabetes? ¿Hay algo realmente prohibido? Simple, Vale, rápido. en la diabetes no hay nada prohibido. ¿Vale? No hay nada prohibido. ¿Por qué? Porque no tienes que tener una prohibición de un alimento, porque no tienes una alergia concreta, ¿no? Pero que no haya nada prohibido no quiere decir que todo sea recomendable. Al final, lo que importa es el patrón general de la dieta. Un patrón general que sea cardiosaludable, que te ayude a tener buenas cifras de glucosa y, sobre todo, que te mejore a nivel cardiovascular y que te reduzca otros riesgos asociados. Pero yo siempre digo que un alimento no te va a condicionar una dieta. Es decir, una ensalada no te mejora una mala dieta, ni una hamburguesa te destruye una buena alimentación, ¿no? Entonces, al final, por eso no hay alimentos prohibidos, sino que dentro de un margen, pues puedes incluir alimentos que te gusten, sean más recomendables o menos, y todo puede tener cabida. Pero no hay algo prohibido en concreto. De hecho, normalmente, en mi experiencia, prohibir suele dar peores resultados, porque lo prohibido genera deseo, ¿no? Como pasaba a Adán y Eva. Le dije, estaban allí en el jardín del Edén. Sé que tengo muchas imprecisiones con esto, siempre me lo decís cuando pongo este ejemplo. Pero están allí en el jardín del Edén y fueron para él y dijeron: ¿ves esas manzanas? Puedes comer lo que quieras en este jardín, es el paraíso y puedes nutrirte de él y estar desnudo, lo que tú quieras. Pero ¿ves esas manzanas de ahí? No se te ocurra comerlas. Están prohibidas. Pues ¿qué coño fue lo que hizo Eva cuando te descuidas? Podía hacer lo que le dé la gana, pues va y se come la puta manzana. ¿Por qué? Porque se la prohibieron. La prohibición genera deseo y eso pasa muchísimo en los pacientes. Entonces, lo primero es, tengo ansiedad enorme por comerme chocolate. Pues, ¿vale? Lo primero es, no te lo prohíbas. Ya verás, cuando no te lo prohíbes, ya lo Ya comes, pasas. ¿vale? Totalmente. Enol, mi problema es el chocolate, me da mucha ansiedad. Bueno, pues a mí me da mucha ansiedad que no hagas los ejercicios esta semana y que me sigas contando el rollo de los chocolates. Es decir, haz los entrenamientos, tal, pam, pam, y vas a ver que el chocolate no va a ser el problema. Qué bueno. Entonces, primero no prohibir. Y luego, evidentemente, pues sí que es verdad que hay alimentos como especialmente los ultraprocesados, ultrapalatables, pues que al final no son buenos y que tienes que intentar reducir el consumo para que no aporten una gran parte dentro de tu alimentación. Pero a mí siempre me gusta verlo tampoco como quitar procesados. Me gusta más verlo como tienes que comer de lo bueno. Y comer de lo bueno va a desplazar inequívocamente ya lo malo. Qué ¿Vale? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Os voy a dar dos herramientas. Primero, decirme el mayor alimento porquería que os venga a la cabeza. bueno. Un donut. Sí. Un donus, ¿no? Una pizza, Donuts. guarra. Don Donus. Creo que se ha caído un patrocinador ahora mismo. Bueno, pues un donus, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vas a comer, tienes ese donus, ¿no? Sí. Vale. Ahora mismo te enseño el donus y te lo quieres comer. Vale. Nada. Ahora nos ponemos a comer. Comemos, nos llenamos del todo y luego te doy el donus. ¿Qué pasa? Que la probabilidad de que no te comas el donus es mucho más alta. Aunque lo quieras o aunque te guste. Y no vas a tener estrés por no comértelo, porque va a ser una decisión de joder, es que no tengo ganas. Claro. ¿Vale? Pero luego aparte, el donus no te va a hacer el mismo daño. Porque si tú has comido más de lo bueno, el donus va a representar un porcentaje de calorías inferior en tu dieta, porque has comido más de lo bueno. El problema, lo que más daño hace de los procesados es sobre todo cuando es gente que consume muchos procesados y poco de lo bueno. Entonces generas mucha desnutrición. Entonces, si tú coges y metes más de lo bueno, vas a comer menos de lo malo, pero además eso malo te va a hacer menos daño, porque va a representar una peor parte de tu alimentación. Y indudablemente, progresivamente, cada vez, como no te lo prohíbes, cada vez te va a apetecer menos. Hasta que llega un momento que ya ni te apetezca porque son tus nuevos patrones, ¿vale? Pero esa es un poco la idea que hay que hacer. Y para eso, con cualquier procesado, ningún alimento está prohibido. Ningún alimento tienen que dejar de comerlo por completo, necesariamente. Pero principalmente hay que priorizar pues, verduras, vegetales, proteínas de buena calidad, legumbres, frutas, alimentos naturales que estén en la naturaleza. Si eso representa 90% de la alimentación, pues no vamos a tener problemas porque vamos a
a conseguir a través de la alimentación la mayoría Qué bueno, de todo. qué bueno. Y aquí sale la segunda pregunta que nos hacen. ¿Cuánta fruta se puede comer al día? Esta Claro. pregunta nos la dice Rorro Chicharito, Sí. que es un compañero nuestro. Claro. ¿Cuánta fruta se puede comer al día? Pues por poder, yo siempre digo, por poder hasta que revientes, ¿no? Pero en general, lo que va a pasar es que la fruta que vas a comer, la fruta es una fuente de carbohidratos saludable, para mí de las más saludables, y que me gusta reintroducir mucho cuando los pacientes tienen mucha restricción. Pero ¿cuál es la realidad? Que va a depender de qué otros carbohidratos como en la dieta. Es decir, vamos a poner un ejemplo que no es del todo así, pero tú imagínate que tienes una dieta en la cual tu cuerpo por comida puede gestionar X cantidad de carbohidratos, o tú vas a comer X cantidad de carbohidratos al día, pues yo qué sé, 80, 90 gramos por día es algo bastante habitual, 100 gramos por día, hasta 150 gramos por día puede ser algo habitual en un paciente normal, Ujú. con diabetes tipo 2 Ujú. o 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, oye, si tú la mayoría de esos carbohidratos quieres incluirlos en forma de fruta, pues podrás tomar mucha más fruta. Claro, En cambio, si entiendo. quiero comer más pan, más avena, más tal, pues voy a introducir menos, ¿no? Claro. Entonces eso es variable. Pero en general, yo, por ejemplo, en casi todos los pacientes, 2 piezas de fruta al día es algo totalmente viable. Sin obsesionarse de, uy, me tengo que tomar esta que tiene poco azúcar. Vale. No, frutas variadas. Y prefiero que toméis frutas, vale, que si quieres meter más cantidad, entiende que de frutos rojos, de fresas Claro. y tal, vas a poder meter mucha más cantidad para saciarte, pero que luego utilices frutas de temporada, que estén a tu alcance, ¿vale? Y que las varíes. De hecho, por ejemplo, una de las frutas que a mí más me gusta que incluya a la gente, y no en grandes cantidades porque les puede subir bastante la glucosa, pero en bajas cantidades es la sandía. ¿Por qué? La sandía y el tomate. El tomate yo no lo considero fruta porque la gente no tiene conciencia de fruta, pero en la sandía, ¿por qué? Porque la sandía es roja y tiene mucha cantidad de licopeno. Y tener altos niveles de licopeno en sangre se ha demostrado que ayuda a evitar hígado graso y a reducirlo. Reducir grasa hepática. Entonces, introducir licopeno en la dieta me parece muy, muy bueno. Y el tomate también tiene licopeno. Claro, Oh, en la sí. diabetes. Entonces, la cosa es que para la forma de comer licopeno es, pues eso, las cosas así rojas tienden a tener licopeno, pero el licopeno se tiene que hacer 2 cosas para absorberlo bien. O triturarlo Ujú. o calentarlo. Entonces, por ejemplo, una de las mejores formas de meter licopeno es con los guisos. Los guisos a fuego lento, con tomate rallado o con tomate triturado, metes muchísima cantidad de licopeno. Y luego en verano, como metemos menos guisos, pues más gazpacho, salmorejo o sandía. Entonces, bueno. una forma de equilibrarlo ahí. Equilibrio de licopeno invierno-verano. Hostia, qué bueno. Tenemos otra pregunta que es ¿cómo medir, si hay forma de medir la resistencia a la insulina? Sí, hay una forma de medir la resistencia a la insulina. Lo que pasa es que no se suele hacer mucho, no sé por qué. De hecho, en Latinoamérica se mide mucho más que aquí. Me resulta curioso. La forma de medir la resistencia a la insulina, pues necesitamos 2 parámetros. El gol estándar es el OMA-IR, que es el índice de resistencia a la insulina, pero al final eso se basa en 2 cosas, que es, necesito saber la glucosa que tengo y cuánta insulina tengo para tener esa glucosa. ¿Vale? Entonces es tan simple como en una analítica mirar, en la analítica en ayunas, mirar la cantidad de glucosa en ayunas, glucosa en plasma e insulina en ayunas. Y con eso, pues puedes ir haciendo ese cociente, que el OMA-IR es eso, un cociente entre estos 2 valores. En general, también en el momento donde más baja debería estar la insulina, pues es en ayunas, normalmente, porque estás sin ingesta. Y pues también se puede, en función de la insulina en ayunas que tengas, pues tienes más resistencia a la insulina o menos, ¿vale? En pacientes que no usen insulina exógena. Entonces, por ejemplo, si tienes por encima de 7, la insulina en ayunas, pues ya indica resistencia a la insulina. Pero bueno, dependerá también del valor. Porque cuanto más alta tengas la glucosa con esa misma insulina, pues más. Y viceversa. Y luego, aparte de eso, en pacientes que ya tengan tratamiento de insulina, otro valor muy importante es el péptido C. El péptido C lo que indica es la cantidad de insulina que hace el páncreas, que está fabricando el páncreas. No la que puede fabricar, sino la que está fabricando. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque tú igual, si usas insulina exógena, pues tu insulina en ayunas estaría baja porque tu cuerpo no lo produce. Digamos, tu insulina en ayunas podría estar altísima porque te la estás inyectando, pero puede ser que tu páncreas no esté casi produciendo. Entonces, con el péptido C puedes ver la cantidad
hábil y útil que está produciendo el páncreas. Qué bueno. ¿Vale? Entonces, para ver la reserva pancreáticas que te queda y todo eso, pues está bien. Y esto, sobre todo mirar la resistencia a la insulina, se mira en la diabetes tipo 2 especialmente. Qué bueno. Luego tenemos otra, que es un tema que no hemos hablado, que nos preguntan, tengo diabetes tipo 1 hace 21 años y me estoy planteando usar la bomba de insulina. Vale. ¿Cuáles son sus contras? Sí, sus pros y sus contras, ¿no? Porque al final todo tiene cosas buenas y menos buenas, o malas y menos malas. Pues en la bomba de insulina, pues es un aparato que realmente es una tecnología que es bastante buena y lo que hace es que imita, digamos que hay como una forma habitual de inyectarse insulina, ¿no? Que es la de toda la vida, que son con plumas. Plumas son como unos bolis, vamos a poner como si fueran unas jeringuillas, en las que tú te pinchas insulina de acción lenta e insulina de acción rápida. La insulina de acción lenta representa a la insulina basal que necesita tu cuerpo para usar la glucosa para las tareas diarias, para estar aquí hablando, para que los órganos funcionen, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay una acción rápida de la insulina que es la insulina postprandial, que es para contrarrestar una comida, para absorber los nutrientes de una comida. Entonces, digamos que la insulina lenta me la inyecto y tiene una acción lenta para una insulina basal, para que mi cuerpo pueda coger glucosa para el funcionamiento normal, y la insulina rápida es para contrarrestar las comidas. Entonces, la forma habitual es, me inyecto con un boli insulina lenta una vez al día, insulina rápida en cada comida, ¿vale? En diabetes insulinodependiente, tipo 1. Y la bomba de insulina lo que hace es modular esto, en el cual intenta imitar más cómo es nuestro funcionamiento del páncreas. Nuestro páncreas no hace eso. Mi páncreas no te envía insulina lenta que está todo el día rodando. Tu páncreas es como tú, vago por naturaleza. Entonces trabaja lo menos posible. Entonces lo que hace es que hace como pequeños escupitajos. Es decir, va escupiendo un poco de insulina cada vez que hace falta. Poco a poco, ¿no? Y cuando comes, pues se abre el grifo, ¿sabes? Vale. Pero eso, entonces va poco a poco. Entonces lo que hace el páncreas es que no envía una insulina uniforme. La envía de forma muy variable en función del momento del día, de las necesidades, etc. Entonces, en la bomba de insulina lo que hace es una infusión continua de insulina. En lugar de mandarte el chorro y que lo tengas rodando por la sangre todo el día, sino es un envío constante de insulina. Y además, ese envío se puede, digamos que tunear en el sentido de que puedes unas horas del día poner más infusión de insulina por minuto y otras horas menos. Entonces lo puedes modificar. Entonces tú, por ejemplo, imagínate que por la mañana tienes mucha subida de glucosa con el efecto del cortisol. El efecto del cortisol es que cuando te levantas, tu cuerpo aumenta los niveles de cortisol para despertarte y activarte, y eso eleva naturalmente tus niveles de glucosa, que se llama fenómeno del alba. Pues hay personas que igual tienen muy pronunciado ese fenómeno del alba, entonces tú puedes sincronizar la bomba para que te envíe más insulina en esas horas y te evite más ese pico. Entonces es como más modificable, más variable. Y luego aparte, para los bolos de insulina rápida, para las comidas, tiene como, es como, en vez de enviar solo la insulina rápida, lo que tienes como más variabilidad con los bolos. Hay bolos dobles, hay bolos que son más retardados, que duran más tiempo, menos tiempo. Entonces es como más avanzado todo. Entonces permite tener un control de forma más fácil. Permite tener un nivel de control de glucosa más fácil. O sea, con más opciones de regulación. Y esto también permite que igual, si con las plumas te costaba mucho comer X alimentos porque eran una bomba de glucosa y te liaban la glucosa parda, pues la bomba te da la facilidad de comer esos alimentos. La bomba no es mala. Que eres malo eres tú. Es decir, ¿qué es lo que pasa normalmente? Teóricamente, que esto me resulta muy curioso, teóricamente, con la bomba tienes menos necesidades de insulina. Porque tienes más equilibrio. Pero en la práctica, la bomba tiende a generar más resistencia a la insulina. Porque tomas menos conciencia a lo mejor. No, porque te lo pone más fácil. Imagínate, voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que vamos a comer ahora una pizza. ¿Vale? Buah. Hace tiempo que tengo ganas de comerme una pizza napolitana. Ya se lo he dicho a mi mujer. Desde el verano, las vacaciones, nos íbamos a ir y digo yo, ¿nos vamos a comer ahí una pizza napolitana? Me dijeron, no, que vamos tarde y tal.
Mira los meses que han pasado. Ostras. Todavía no me la he comido. Así que se puede, familia. Si tienes antojos, se puede conseguir. Bueno, pues imagínate que nos comemos una pizza ahora, ¿no? Pues te vas a comer esa pizza, nos la comemos normal. Venga, la pones aquí y nos la comemos. Vale. Ahora, otro día quedamos y para comernos la pizza tenemos que ponernos a la pata coja sobre un patinete, hacer malabares mientras me como la pizza y Marc me la va dando. ¿Cómo crees que es más probable que me coma la pizza de forma habitual en mi dieta? Si me la como aquí sentada, me la pones en la mesa o si tengo que hacer los malabares. Sentado. Sentado a la mesa. Claro. Pues eso es lo que viven muchos pacientes. Joder, que como pizza o procesados que son una bomba, por ejemplo, la pizza tiene una combinación de mucha cantidad de grasa y proteína. Hidratos, grasa y proteína. Y los hidratos suben mucho la glucosa, eso ya lo sabéis. Pero la grasa y la proteína también tienen impacto en la glucosa. Entonces, si metes una gran combinación de grasa y de hidratos, eso es lo más difícil de gestionar. Porque digamos que se genera más resistencia a la insulina en la propia comida y no se gestiona bien. Y te puede estar subiendo la glucosa hasta 4 horas o 5, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitas mucho jaleo. ¿Por qué? Porque tú te comes la pizza y dices tú, vale, si me va a durar 4 horas subiendo la glucosa, pero estoy jodido. Porque la insulina rápida me dura 2 horas. ¿Sabes? ¿Qué coño hago? Pues ya, si con la bomba te doy la facilidad de tener los niveles controladillos y comer la bomba, te genera menos problemas de relación con la comida y tal, pero sí que es verdad que en las personas que no tengan pues un control nutricional y no gestionen esto, pues hace que puedan comer más este tipo de alimentos. O sea, que lo coman más Claro. a medida y con menos riesgo. Pero claro, yo siempre digo que si tú comes muchas pizzas, aunque le controles muy bien la glucosa, las pizzas tienen las mismas calorías, ¿sabes? Claro. Las mismas calorías y es el mismo alimento. Entonces esa es la parte importante. Y luego además que tiendes a intentar contrarrestar todo con más insulina. ¿Vale? Entonces eso contribuye a que se genere más resistencia. No es problema de la bomba, es problema de que Los hábitos. somos vagos por naturaleza. Queremos la vida fácil. Eso está clarísimo. Luego otro ejemplo, claro. Imagínate que tú comes un alimento y te quedas con la glucosa un poquito alta. Comes una comida y te quedas con 140, 150. ¿Qué hacen muchos pacientes en muchas ocasiones? Va, pues aprovecho, me doy un paseo para que me vaya bajando la glucosa. Ya no hace falta el paseo, me pongo más insulina. ¿Sabes? No hace falta el paseo, me como más pizzas, culán, todo de margen para todo, para ella, de todo. Pues claro, al final, todo esto son cosas inconscientes. No te das cuenta, pero va contribuyendo mucho. Claro. ¿No? Y genera más resistencia a la insulina. Pero ¿para qué pacientes lo veo bien? Para pacientes que tengan mucha variabilidad, por ejemplo, mucha glucosa en ayunas, o que en tema del trabajo les cueste gestionarlo o por lo que sea bien. Pero luego hay pacientes que no se acomodan bien a esto, porque no les viene bien, porque ya tienen un muy buen control con plumas. Claro. Pues Ya. yo los mejores controles que he visto son con plumas. También te digo. ¿Vale? Con plumas se puede llevar un muy buen control, pero también son para personas más concienciadas, para personas igual que yo que sé, que les moleste a nivel estético o a nivel práctico tener una bomba aquí puesta Claro. en el cuerpo, ¿no? Entonces todo tiene su pro o su contra. Por ejemplo, yo he tenido deportistas, he llevado a deportistas, por ejemplo, ciclistas, y claro, va el ciclista, estamos preparando una carrera ahí de la hostia y va al endocrino y le dice, no, pues cuando, mira, como te pasa esto, como te baja mucho la glucosa, cuando vayas a entrenar, cuando entrenes, te quitas la bomba y ya está. Pero a ver, yo entiendo tu consejo, que se lo das a gente y no piensas lo que dices, pero porque te ves a gente que entrena 20 minutos y le dices eso, ¿vale? Parece más o menos lógico. Pero tío, un ciclista entrena 4 horas. ¿Te crees que puede ir 4 horas sin insulina? Le va a poner la glucosa en 500. Claro. ¿Sabes? Con ejercicio. Además, el ejercicio de alta intensidad te sube la glucosa en el momento de hacerlo, ¿vale? Entonces, claro, que en personas igual que con el deporte no le vaya bien o que le puede generar problemas o que pueden tener, pues yo qué sé, imagínate que haces boxeo, ¿no? Te meten una hostia en la bomba, pues no va a estar muy bien el tema, Claro. ¿sabes? Entonces, ver un poco ese contexto. Entonces, ¿qué pros y contras tiene? Pros, más versatilidad, contras, pues la propia contra de tener pues, una máquina aquí que no tienes. Claro. Si no la tienes, ¿no? Que te da más libertad. Sin entrar en el tema estético, ¿no? Que hay gente que no le gusta Claro. Sí, el sí, tema sí. mental, Claro. verse con algo, por ejemplo, en la playa y eso. A mí, la gente que le den por culo a la gente, eso no tiene que preocuparte. Es si se adapta a tu estilo de vida, Totalmente. ¿sabes?
Esa es un poco la idea. Pero en general, en teoría, se puede llevar mejor control de forma más fácil con la bomba, pero tiene esa contrapartida de la parte de que te va a facilitar tener malos hábitos. Y luego la parte de eso, la parte práctica de si haces cosas yo qué sé, de choques, de historias, también se te puede salir la cánula por la noche y quieras o no, eso contribuye. Mucha gente piensa equivocadamente que, bueno, tienes la bomba y ya te olvidas. Y no, a día de hoy no es así del todo. Cada vez es más así, pero ha avanzado mucho, pero también tiene seguros. Por ejemplo, que eso es algo bueno, que la bomba está conectada con el sensor libre de glucosa, y entonces ya puede desactivarse en un momento donde vea que hay una baja fuerte de azúcar. Tal. Pero bueno, también os digo que la tecnología también falla, ¿sabes? Ya. Entonces, yo personalmente, si me preguntaras a mí, yo preferiría ir con pluma. Yo a nivel personal, porque me da más libertad, tengo más libre y más control. Claro. Y yo, como soy más desconfiado, no sé si habéis visto lo que ha pasado ahora con los sensores estos últimos meses atrás en Estados Unidos, con el sensor 3, el Freestyle 3, bueno, que ha dado fallos en todos los sensores, ha habido 4 o 7 muertos, Hostia. más de 200 heridos, porque daban mal los errores, imagínate tú. Claro, y te pinchabas de más o... Claro, por eso yo siempre digo que no os fiéis. No te puedes fiar del sensor, porque el sensor no siempre te da el valor real. Y de hecho, las guías ya te lo dicen. Si tienes hipoglucemia, si el sensor te da hipoglucemia, tienes que comprobar con la glucosa en sangre en el dedo. Ujú. Y si tienes hiper por encima de 180 también. Entonces, Vale. que el sensor no es para evitar del todo No, claro, los como pinchazos. complemento, ¿no? Claro, el sensor es muy útil y es un antes y un después. Eso estamos de acuerdo. Pero no puedes fiarte 100% del sensor. Sobre todo en deportistas. Que con deporte el sensor tiende a dar más tal. Entonces eso, y hubo una cantidad de lesiones. Yo les puse el ejemplo el otro día en Instagram a la gente. Y yo, joder, el otro día casi aquí enfrente, en el pueblo que yo vivo, que no voy a decirlo por privacidad, Tranquilo. por los fans. Solo fans. Y nada, pues lo que pasa es que lo iba caminando, tío, y me paro en un paso de cebra de estos que no hay semáforo, paro y digo, pasan los coches. Bueno, no vienen coches, empiezo a pasar y de repente se me viene un todoterreno encima y hostia, esto que se me viene, empieza la adrenalina, subirme así y la tía mirando para abajo, para el móvil, que no me veía. Buah. Y yo, nada, bueno, fue bonito mientras duró. Y tal, y claro, me empezó a acercar y se me quedó a nada. Y yo, como yo tengo cierta experiencia deportiva con el tema de las caídas, porque bueno, yo he hecho snowboard, pues yo ya inconscientemente mi cerebro me había dicho, venga, hay que saltar y rodar sobre el capó. Yo ya lo iba a hacer. Me quedó a esto y de repente levantó la cabeza y clavó y me quedó a nada. Madre mía. Y dice perdona. Y yo, no, sí, tranquilo. te perdono, te perdono, Claro. ¿sabes? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente era culpa mía que me atropellaran. No. Vale, ¿y a mí qué cojones me importa que sea culpa mía o no? Ya, no, Si voy a está estar claro. muerto igual. Claro. Entonces, esto es un poco la idea. Y pasa mucho conduciendo. No, es como estoy en verde, está en verde y no miras. Vale, está en verde. Pero ¿quién te dice a ti que el otro no cruza en rojo? Claro. Ya. ¿Sabes? Vas a poner vas a poner en riesgo la vida de tus hijos porque el semáforo está en verde y Claro. el otro pasa en rojo. Entonces, siempre tenemos una cierta responsabilidad. Nosotros, es decir, yo siempre puedo hacer algo aunque sea culpa del otro. Es decir, vale, es culpa del otro, pero ¿qué puedo hacer yo para que un cabrón no me joda la vida? Pues con los sensores pasa eso, vale. El sensor me puede dar mal. Pero coño, hasta hace 2 días no había sensores. Claro. Tienes tú la responsabilidad de mirarte. Claro, y mirarte, que si me da un valor que no tal. También generar un feedback con tu cuerpo, sentir tu cuerpo. Claro. ¿Qué sentimientos tienes tú cuando tienes la glucosa en 170? Claro. Apuntarlos, eso se lo digo yo a la gente. Apúntalos. Sé que es un coñazo, pero me lo vas a agradecer. A la larga después. Apunta qué sentimientos tienes. Y cuando tienes 80, 70, ¿cómo tú te Qué sientes? Apúntalo. Y tú vas equilibrando. Esto con los deportistas lo hago mucho. Con ciclistas. Porque varía mucho la glucosa y que tengas ese sentimiento por si el sensor te miente. ¿Vale? Yo siempre digo que los sensores son como los políticos, que te mienten. El problema es que como no sabes cuándo, Claro. ¿sabes? Esa es un poco la idea. Por ejemplo, esto pasa en el mundo del esquí, para todos los que esquiéis. Sí. Y, por ejemplo, los que hagáis snow también. Yo nunca digo snow, yo digo snowboard. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú vas a girar, el que tiene prioridad es el delante. Giras y de repente te choca otro. ¡Ay, cabrón, mira!
Tío, pero si ya sabes que la gente va como un kamikaze por la montaña, que además que la gente no sabe esquiar la mayoría y no controlan ni la tabla, ni los esquís, ni nada. Clave uno que yo siempre digo. Si voy a hacer un giro cerrado hacia la izquierda, mira para arriba, coño. Ya sé que no es tu culpa. Ya sé que tiene que mirar el de abajo, pero mira para arriba. Claro. ¿Qué te cuesta? ¿Tú sabes lo que duele un esquí a 80 por hora que te cruce? Totalmente. ¿Sabes? Y para la izquierda igual. La izquierda es más fácil porque vas de Claro. backside. Pero mira igual. Totalmente. Mira para arriba a ver si vienen. Ya sé que no es tu culpa, pero al final, ¿qué más te da? Totalmente. Cuando estés con el traumatólogo pegándote los clavos ahí en la rodilla, no te va a preocupar mucho de quién sea la culpa. Igual, claro. A no ser que tengas una vendetta encima que no veas. Pero esa es la idea. Que guay. sí, es como conduciendo. Vale, me ha chocado no sé quién. Pero de verdad yo no podía haber hecho algo para poder disminuir eso o evitarlo. Claro. Vale, joder. Es que me ha salido un cuervo, iba a 200 por la autovía y me maté. Era culpa del cuervo. Coño, vale, pero ¿Y ¿no qué podías sabes? haber ido un poco más despacito? Totalmente. O yo qué sé, o cualquier historia. Pensar en eso, en muchas cosas en la vida. Vale, ya sé que es culpa del otro, Totalmente. pero joder, vamos a pensar qué podemos hacer nosotros también. ¿Sabes? Porque no podemos controlar la vida de los otros, pero No. las nuestras sí. Yo estoy viendo las preguntas y muchas, yo creo que con estas contestaciones ya hemos explicado más que suficiente. Ahora lo que sí, para la gente que nos está escuchando y te quiere encontrar o dónde puede contactar contigo, ahí te dejo que te expliques. Genial, pues mira, me preocuparía mucho que si ponen la palabra diabetes en internet no salga yo. Pero bueno, ahí siempre me pueden encontrar, pero luego la zona que son más territorio en casa, pues siempre me pueden encontrar pues en todas las redes sociales, pues en Instagram, en TikTok, en YouTube también también. Facebook, en todos lados, como en All Sierra, me podéis encontrar. En YouTube también tenemos el canal. Principalmente donde más intento centralizar a la gente es, pero están muy diversificados, es en Instagram y en YouTube. Yo te recomiendo que me sigas en Instagram para ver un poco mi día a día, para ver información útil que veo por ahí, para cuando me cabreo con alguna injusticia os lo comento rápido. Y luego también YouTube es la parte que os entrego de forma más de clases formativas, de que puedas mejorar, de consejos prácticos, de cosas que puedas implementar en tu día a día para mejorar, pues por ahí. Y nada, y sobre todo para ponerte en contacto conmigo, pues por Instagram me podéis escribir cualquier persona para hoy cualquier problema que tenga, con un familiar, con cualquier historia, o si eres un profesional y quieres que te ayude yo con algo, con las mentorías o con la parte de que quieres hacer un proyecto como el mío o quieres formarte en diabetes, pues cualquier cosa, me puede seguir por ahí la gente. Qué guay, tío. Yo creo que la gente puede sacar de ti información útil de todos Sí. los aspectos. Total. Bueno, Marc, yo Sí, creo que sí. se ha ganado abrir la caja. Uy, la Tienes caja. Tienes ahí Espera, la vajilla por vamos a si. apartar cositas. Sí. Pues ahí que pueda ver él. Eso te lo colocas ahí. Aquí, ¿no? Espera, primero quítale el papelito de Sí. encima y si quieres leerlo o lo que quieras. A ver. Romper mitos y no corazones. Bueno, corazones no. La pobre mujer. Vale. Ahí, segunda invitado, 6. Sí. Vamos allá. Vale, pues vamos a abrir aquí. Ojo, ahí no. Cuidadito no con liemos. con eso que Hostia, eso sí. corta. Uy, casi me corto yo. ¿Sí? La he ¿Has cogido visto al- ahora? La he cogido al revés. He hecho como los del hospital, que te corta la pierna que no es. Chan, 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 chan. Vamos allá. Salud al oído. A ver qué sacamos de ahí. ¿Te has cortado al final? Un pelín. Hostia, ya, ojo, voy a quitarte esta aquí ahora mismo. No me lo puedo creer. Un café de especialidad. Hemos tenido muchas dudas, Sí, sí. pero vimos que te gusta el café, porque como no te conocíamos demasiado, este es un café de Sumatra, de una isla de Indonesia, de especialidad, que a ver, ya nos dirás qué tal está. ¿Te gusta el café, no? Sí, sí, Vale, vale. Me gusta mucho. De especialidad, yo solo tomo de especialidad. Genial, tío. Y nada. Esto, un lanyard de salud al oído. Pues nada, muchas gracias. Joder, No a ti, tienes ya que ves. comprarme nada. Ya ves, tío. Es un detallito. Ay, yo no me esperaba ya un gato. Hostia, sí que te has cortado al final, Sí. sí, tío. Hostia, Vamos espérate. por delante. No veas, tío. Espera, la servilletilla ahí de. A medir la glucosa. ¿Sí? Mira, una botellita. Pues nada. Cosas del directo. Y por último, no sé si lo ves aquí. Ah, ya hay más cosas. Sí. A ver qué opinas de esto. A ver. Ojo, no lo manches, eso que eso sí que. No, no. Un dibujito, ¿no? Este dibujito, no sé si ves a alguien que te suene ahí.
Ese es tu perrillo, ¿no? El curro. Y esto, te tenemos que decir, lo ha hecho Irene. Ah, qué bueno. Ella es la que nos hace todos los logos y todos los dibujos y todo súper. Es una crack. Es diseñadora, ¿no? Sí. Es diseñadora y El cuadro ilustradora. que tienes detrás lo ha hecho ella. Sí, sí. La tía es una crack. Qué bueno. Así que nada, tío. Nos alegra un montón que hayas podido venir. Esperemos que hayas disfrutado muchísimo. Nada, un placer y espero que le guste mucho a la gente, sobre todo que les sirva y que puedan sacar algo. Que eso es lo Seguro. importante. Totalmente. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Vosotros.